Estamos en el momento de hablar con nuestro psicólogo de cabecera, nuestro psicólogo de confianza. También estamos en nuestras redes sociales, concretamente en Facebook, en directo, para que se nos vean estas lindas caras que tenemos unos y otros. Bueno, como decimos, momento de hablar con nuestro psicólogo de confianza, Héctor Martínez. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, gracias, sí. ¿Tú qué tal? ¿Bien? Yo fantástico, muy bien. Aquí disfrutando de tu compañía también, por supuesto. Me alegro, igualmente, yo también, sí. Bueno, vamos a hablar de un tema que nos asaltaba esta semana, y es que una autora está relacionando o incluso separando la ansiedad del estrés, y también identificando la ansiedad como un trastorno no solo mental, sino también físico, que se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Sí, está comentando, sí, que no solo ocurre a nivel cerebral, ¿no? Sino que también se manifiesta en otras regiones del cuerpo. Esto es importante, ¿no? Y sí que puede llevar quizás a entender un poco mejor el trastorno o a tratarlo a nivel fisiológico, pero no debemos olvidar también de que la ansiedad al final se manifiesta a través de pensamientos y está desencadenada muchas veces por situaciones. Es simplemente un desequilibrio entre el peligro real o amenaza que tenemos y luego la probabilidad de que eso suceda. Yo creo que es un desajuste ahí, en la posibilidad de que ocurra algún peligro. Estamos anticipando un peligro que puede ocurrir, pero realmente es muy poco probable que ocurra, porque al final la ansiedad es una respuesta adaptativa, nos está preparando para un peligro o una amenaza. Por ejemplo, incluso cuando estamos haciendo un examen, podemos tener ese nivel de estrés, ¿no? de esa intensidad a la hora de hacer el examen, que nos puede venir muy bien también. En este caso, ¿cómo clasificaríamos la ansiedad? Quiero decir, yo soy una persona que considero que nunca ha sufrido ningún episodio de ansiedad, que rara vez lo he visto, pero ¿cómo podríamos identificar que es un episodio de ansiedad? ¿Cómo podríamos verlo? Sí, al final, sí, como estaba comentando, al final es una respuesta adaptativa del organismo ante una situación de peligro, un riesgo o una amenaza que tenemos. Entonces, en este caso, hablaríamos de ansiedad normal, no sería ansiedad patológica. Si el peligro es real o la amenaza es real, en este caso sería totalmente normal. El problema es cuando hay diferentes trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada o el desencadenado por sustancias, o hay diferentes tipos de... Luego, el estrés es un poco diferente, varía, hay una diferencia también sutil. El estrés tiene que ver más con un desajuste, quizá, entre el reto que tenemos por delante y la capacidad que tenemos nosotros para enfrentar ese reto, ¿no? Entonces es un poco un desajuste entre no vernos a lo mejor capaces de hacer algo o encontrarnos con un obstáculo o un problema que tenemos y no vernos capaces de solucionarlo. No es tanto ese miedo más racional o esa amenaza que podemos tener, sino más esa falta a lo mejor de confianza o de recursos para afrontar una situación. Y como decíamos, ¿cómo podemos manifestar que una persona, cómo podemos comprobar o cómo podemos ver o darnos cuenta de que una persona está sufriendo una crisis de ansiedad que no corresponde a ese estímulo o a esa preparación del cuerpo para lo que se avecina? Sí, bueno, tenemos diferentes tipos de síntomas, ¿no? Como puede ser una respiración acelerada, atropellada, incluso ataques de pánico. En los trastornos de ansiedad hay episodios de ataques de pánico también, donde hay un miedo intenso y en esos momentos algunos pueden durar más tiempo de la cuenta y ahí las personas se sienten muy vulnerables y necesitan pues estar aisladas o requieren ayuda, intervención en ese momento a lo mejor también. Luego pues al final sudoración también, taquicardia puede pasar, la tensión que no es propia de una situación que deberíamos, ese nerviosismo, tensión también lo vamos a experimentar. Esos serían algunos síntomas que nos pueden dar pistas de un episodio de ansiedad. Claro, ahora al relacionar pánico con ansiedad, a mí se me ha venido a la mente situaciones en las que personas que acaban de vivir un suceso trágico, como puede ser presenciar un atropello o la muerte de un familiar cercano, yo, claro, antes lo relacionaba mucho con ansiedad, pero no, puede ser un ataque de pánico, como tú dices. Claro, podemos sufrir en ese momento como un shock muy grande, y un ataque de pánico es, digamos, que un episodio de ansiedad donde estamos experimentando un miedo más intenso todavía. Digamos que es como el pico que podemos tener a lo mejor en un trastorno de ansiedad. Es el peor momento que podemos sufrir dentro de ese trastorno. Estaría dentro de la ansiedad, entiendo. Sí, dentro de la ansiedad podemos sufrir ataques de pánico también, está relacionado, porque al final es como un miedo excesivamente intenso dentro de este propio trastorno
trastorno de ansiedad. Pero no se correspondería con lo que has dicho de un estado de preparación para lo que va a sobrevenir, ¿no? Sí, o sea, en nuestra mente se puede desencadenar el ataque de pánico, por supuesto, por una situación, pero también nosotros simplemente en nuestra mente podemos anticipar que esa situación, por ejemplo, puede llegar o darnos, al final darle rienda suelta, digamos, a nuestros pensamientos de manera como más obsesiva, por ejemplo, y entonces que se pueda desarrollar ese ataque de pánico al anticipar eso que puede ocurrir. Y como decíamos también, esta autora lo que estaba también señalando es que la sociedad moderna sufre de mucha ansiedad, pero también a la vez sufre mucho estrés, Sí. que también hay que separar esas dos cuestiones, ¿no? Que por un lado las personas pueden sufrir ansiedad, pero también el ritmo, el trabajo, las circunstancias económicas, lo que están produciendo en la sociedad moderna occidental es estrés y no ansiedad. Claro. Al final está muy relacionado, a veces lo utilizamos como sinónimos, pero la ansiedad es, digamos, un síntoma del estrés también. O sea, la ansiedad es un trastorno, pero el estrés al final es algo también que debemos tratar, por supuesto, y lo tenemos, como dices, en la sociedad está muy interiorizado, digamos, como muy arraigado, ¿no? Porque el ritmo alto, un ritmo laboral alto, esto nos va a generar muchas veces estrés, sobre todo si luego no controlamos esta emoción o esta inestabilidad que tenemos en ese momento. Yo creo que se pueden hacer, por supuesto, hay tratamiento, ya no solo el tratamiento de la terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, que puede ser para la ansiedad o la modificación un poco de los pensamientos, sino ya un poco a nivel emocional, controlar nuestras emociones lo podemos hacer a través de técnicas de relajación o de la meditación, por ejemplo. Todo esto nos va a ayudar muy bien a controlar nuestras emociones y es verdad que estamos muy acostumbrados, como estamos diciendo, a un ritmo de vida muy elevado en la sociedad y esto inevitablemente al final nos genera estrés, sobre todo si tenemos muchas responsabilidades y obligaciones. Pero es nuestra labor también el controlar ese estrés. ¿Estamos más estresados ahora que hace 20, 30 años? Sí, definitivamente sí, porque yo creo que al final la vida va mucho más rápido, esto yo creo que también nos genera estrés, incluso los dispositivos al final están influyendo en nuestro cerebro, el teléfono móvil, y esto genera que disminuya nuestra atención y concentración, pero también cuando no tenemos el teléfono móvil nos sentimos intranquilos, o sea, la propia dependencia por el abuso del teléfono móvil, esto también genera estrés. Entonces yo creo que simplemente el ritmo de vida frenético que llevamos, esto ya nos está generando bastante estrés. Y que los contenidos sean cada vez más cortos, más modo píldoras y que sean cada vez más inmediatos también está generando fuera del ámbito del móvil que nuestra atención sea mucho más, menos, no sé, que tengamos menos atención, prestemos menos atención, que queramos contenido más inmediato, más rápido, aunque luego nos cargamos y nos comemos una película de 3 horas, pero Claro. y un capítulo de una serie de 1 hora y 20, pero ese contenido rápido en las redes sociales, en TikTok, por ejemplo, que es tan inmediato, nos están haciendo ver las cosas de una manera distinta. A ver, yo creo que sí, que por un lado, bueno, tenemos también, aparte de los vídeos cortos estos de los que hablas, a lo mejor un reel o algo en TikTok o en Instagram, luego estamos consumiendo también muchos textos breves, por ejemplo, porque no nos apetece leer mucho. Yo creo que tenemos un problema en el sentido de que no estamos concentrándonos en una sola tarea y lo que queremos es lo que comentan, ¿no? Como algo muy rápido, esa recompensa inmediata, como la píldora mágica también para que solucione nuestros problemas. Ya no solo el trastorno que tenemos, a lo mejor si tenemos ansiedad, sino simplemente queremos una solución para ese vacío interno que tenemos, lo queremos llenar con cosas de recompensas inmediatas. Yo creo que muchas veces nos confundimos al buscar la felicidad ahí fuera, como en la recompensa inmediata, esa alegría momentánea que podemos tener, cuando lo que debemos hacer es controlar nuestras emociones y liberarnos de todo el malestar. De esa manera es mucho más probable que seamos felices. Bueno, como decíamos, tanto el estrés como la ansiedad se pueden tratar, tenemos herramientas para mejorar nuestra salud mental e intentar paliar por los efectos del estrés, por todo lo que lo provoca, el trabajo, la cuestión económica, no llegar a fin de mes, no tener tiempo libre, etcétera. Y como decimos, todo se puede tratar y todo tenemos herramientas para conseguir, ¿no? Claro, sí, hay tratamiento, por supuesto, es algo que nosotros también podemos cuidar, podemos prevenirlo, por supuesto, también, pero una vez que lo tenemos, pues el deporte yo creo que nos va a ayudar mucho a reducir el estrés, la relajación nos va a ayudar mucho también, al final el apoyo social, el sentirnos dentro de un grupo, todas estas cosas pues pueden ser herramientas a lo mejor que a la gente le pueden ayudar a manejar ese estrés. Es algo al final normal, o sea, no podemos tener un nivel de estrés, digamos, normal o que no sea patológico o una ansiedad puntual ante un momento, a lo mejor un episodio de ansiedad en nuestra vida por cualquier causa, una pérdida o algún problema que hemos tenido, pero no debemos dejar de lado también todos los factores de riesgo que tenemos al sufrir estrés, por ejemplo, porque está relacionado con enfermedades cardiovasculares, con
nos puede dar un infarto o cualquier tipo de enfermedad. Al final el estrés desencadena un montón de enfermedades que son potencialmente mortales. Entonces, digamos que es el cáncer de la sociedad, es algo muy problemático y luego es algo invisible también, porque parece que no lo tenemos. Muchas veces no somos conscientes de que estamos estresados. Pero si estamos solos, ese es un buen termómetro. El quedarnos solos sin hacer nada, a ver cómo nos sentimos en ese momento. Porque si estamos intranquilos o estamos un poco nerviosos o preocupados o nuestra mente va muy rápido pasando de un sitio a otro, ahí probablemente no estamos controlando bien nuestras emociones y estaremos estresados. Entonces nos puede servir de toma de conciencia para empezar a controlarlas en ese momento y cambiar nuestra vida. Qué peligroso veo eso de quedarse uno solo Claro, ahora uno prácticamente no se queda solo porque a la que se queda solo está con el móvil en la mano y Claro. no le da tiempo a ese momento de reflexión, como tú decías, en los que pensar o ver qué pasa por su cabeza, porque prácticamente no le damos tiempo a nuestra cabeza a que eso sea así. Claro, eso es un problema social. Yo se lo comento al final a los alumnos en los institutos y colegios. El teléfono móvil se ha convertido en un problema social porque nos afecta a todos. Lo utilizamos todos mucho, no en todo momento, pero sí en muchos momentos del día. Y eso hace también que no pensemos lo que tú dices, porque al final cuando estamos solos, sin nada, ahí ya estamos pensando. Muchas veces lo que pasa es que nos aburrimos, entonces rápidamente cogemos el teléfono, pero no somos conscientes de cómo nos estamos sintiendo y el aburrirse también es una oportunidad para descubrir cosas nuevas o pensar en qué hacer o simplemente reflexionar. Esto nos puede llevar también a crecer un poco interiormente y a eso, a plantearnos otros objetivos o a hacer cosas, esforzarnos por hacer cosas. Nos estamos dejando llevar mucho por tanto la sociedad como por el teléfono móvil y eso no es ninguna ventaja, al contrario. Bueno, no sé si estamos preparados para tener esta conversación, pero en algún momento voy a plantear el término eustrés y distrés. No sé si los conoces o los manejas. Bueno, pues algo he oído, pero tampoco lo manejo demasiado. No sé si me puedes comentar algo. Por lo que yo he entendido en algún momento de hace 5 o 6 años, eustrés es cuando tienes estrés, pero es un estrés bueno. Ujú. De como tú has dicho con la ansiedad, que te prepara para Vale, una circunstancia futura. Sí, sí, Pero estrés es en un momento es como un estrés en el que estás alerta, sí. en el que estás predispuesto a realizar una acción de la mejor forma posible. Sí, sí. Pero si quieres, dentro de algunas semanas o en algún momento dado, Sí. lo estudiamos bien y planteamos Sí, el lo eustrés y el distrés. Lo podríamos comentar si al final es un poco los dos opuestos a lo mejor del estrés, ¿no? El que es adaptativo, un poco lo que estábamos comentando también, que nos prepara para una respuesta que sí que es adaptativa y que es beneficiosa para nosotros o que podemos sacar partido de ese nivel de alerta superior, como por ejemplo en un examen, ¿no? Tenemos que estar más alertas, se segrega más adrenalina, estamos un poco nerviosos, pero todo esto hace que aumente también nuestra concentración. Entonces esto es positivo. Lo que pasa es que no sería positivo cuando nos causa malestar, sufrimiento, cuando no estamos tranquilos precisamente, pero no hay ninguna situación que requiera nuestra atención superior en ese momento. Bueno, pues Héctor, si te parece, vamos a recordar dónde se te puede encontrar para cualquier persona que quiera abordar estos temas u otros, porque, bueno, pues dispones de clínica de psicología. Sí, la consulta está en Joaquín Chapaprieta 26B, justo al lado de Correos, y me puede localizar también en el 630-528676. Pues Héctor, te emplazamos a que nos veamos la próxima semana, ya veremos con qué asunto, y nada, un placer como siempre tenerte con nosotros en Torrevieja Radio. Un placer también estar aquí, un saludo y gracias.